A tan solo unos meses del aniversario número 100 de nuestra Carta Magna, se realizó el viernes pasado en la Biblioteca del Congreso, ubicada en el Centro Histórico, una mesa redonda con el tema Los liberales y la Constitución de 1917. El Congreso Constituyente de Querétaro, como también se conoce a esta asamblea que dio vida a la Constitución vigente del país, fue el foro revolucionario en el que se desarrolló un gran debate ideológico, en primer lugar. Y ese debate ideológico generó el contenido normativo de la Constitución de 1917. Se habló sobre los orígenes, contexto histórico y qué tanto ha evolucionado nuestro contrato social. El carácter liberal de nuestra Constitución le deviene no solo del momento histórico cumbre en el que fue discutida y promulgada, sino de una tradición libertaria y republicana, nacida de la Guerra de Independencia y consolidada en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX, de la mano de personajes indispensables para entender el ambiente social y la cultura de un México que luchaba por nacer. Venustiano Carranza convocó en 1916 al Congreso Constituyente para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857, creando así la Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. Emanada de una Constitución liberal del 57, pues se respetaron artículos como el tercero de la educación laica y gratuita. Se dio solidez a las garantías individuales que ya asomaban como derechos humanos. Las garantías individuales, las libertades en todas sus manifestaciones, libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de imprenta, las libertades de movimiento, todas las que nosotros hemos considerado y que están bajo las garantías individuales. Recordemos que fue una constitución con vista al futuro, fue la primera constitución del siglo XX. Entonces, y fue la primera constitución social también. El espíritu o filosofía de las constituciones modernas se han apoyado en las doctrinas liberales de los siglos XVII y XVIII. Claro que absorbimos las ideas de Locke, de Hobbes y todo el desarrollo teórico político. Y desde luego, cuando viene la Revolución Francesa, pues vienen las ideas importantes, la Declaración de los Derechos del Hombre. De eso embebieron todos nuestros revolucionarios y liberales y lo aplicaron en la Constitución. Me parece que no podemos desconocer esa herencia histórica. El espíritu está presente. Creo que en ese sentido, aun cuando en una génesis primigenia desde luego están los principios constitucionales de otras tradiciones jurídicas, la de México tiene un derecho propio por sí mismo, se hace valer ante la historia por sí misma y representa desde luego la forma de llevar una visión propia del Estado y de un proyecto nuevo nacional que surge del pacto social que emana del movimiento armado de la Revolución. Fue un proyecto político para llevar los derechos a la ley y creo que eso sí es un sello muy propio de la historia de la Constitución mexicana. Óscar Helguera, Noticias 22.